Ministra Edith Cruz, hace muy pocos días que asumió en su nuevo cargo, pero usted ya viene de una vasta trayectoria en el gobierno de la provincia. Cuéntenos un poco a la gente más que nada. Sí, bueno, hemos asumido hace unas pocas semanas y vengo trabajando en el equipo del doctor Urtubey desde el año 2007, así recién asumido como gobernador. Me dio la tarea de formar parte del equipo que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo social y la emergencia. Siempre estuve en mi cargo en lo que tuvo que ver con la emergencia social y la emergencia climática. Ahora, cuando usted me dice emergencia social, sin duda estamos hablando de una materia súper delicada porque tiene que ver con una necesidad extrema que existe en nuestra provincia. ¿Cómo se trabaja? Nosotros la emergencia social, desde aquel momento en que se armó el abordaje territorial y después fue pasando en distintas áreas del ministerio y siempre, siguió siendo emergencia social y emergencia climática. La verdad que es muy difícil porque tenés que hablar de muchas situaciones en general y en particular también, y por regiones o por municipios que no siempre son las mismas realidades. Hay situaciones más duras y situaciones en donde uno la puede trabajar como en el marco de asistencia crítica. Claro. Ahora, ¿cuáles son las localidades más vulnerables respecto a estas problemáticas sociales? Digo, hay muchas cosas que la gente necesita, pero ¿cuáles son los espacios más vulnerables? Todo lo que tiene que ver en el departamento, parte del departamento San Martín y nuestro Rivadavia, en lo que es nuestro Chaco profundo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esas necesidades? Parte desde vivienda, desde los servicios, en este caso agua, claro, fundamentalmente el tema del agua, y también pasa sobre la alimentación, el trabajo. Las comunidades originarias y más lo que es la etnia wichí es una comunidad que realmente le ha costado mucho a lo largo de los años poder salir adelante, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy particular en cada comunidad también. No todas las comunidades son iguales. Nosotros podemos hablar de que las comunidades de la ribera de la costa del Pilcomayo son diferentes, tienen un avance, han progresado, forman parte van a las escuelas, tienen centros de salud cerca, o sea, se han sociabilizado mucho más que la parte de los Montarás, que la parte adentro del Chaco, ¿no? Que eso ha sido una de las pilares fundamentales desde siempre, desde que yo asumí como directora de emergencia social, es trabajar con todas esas comunidades, y a lo largo de los años te das cuenta que hemos avanzado mucho, pero todavía faltan. Siempre. Porque, por ejemplo, te puedo decir que yo llegué a un Pozo La China o a un Pozo El Bravo o a un San Miguel, que llegué porque me había perdido del camino y llegué de casualidad porque no estaba previsto el viaje para ese lugar, veníamos de la sierra. En ese momento yo manejaba el vehículo, la camioneta, y andábamos haciendo un relevamiento y censo con los chicos, y llego a San Miguel. Y cuando llegué a San Miguel, eran aproximadamente a las 7 de la tarde. Yo digo que siempre uno llega o está en el lugar que tiene que estar por algo, o porque el de arriba te marca un camino y te hace ver. La verdad que quedó marcada esa vez cuando llegué a San Miguel, porque fue un momento muy triste, una situación muy difícil, porque veía un camión que estaba ahí en ese momento y lo subía todos los originarios al camión. Todas las mujeres sentaditas, cruzadas sus piernas con sus guaguitas en los brazos. Y el dueño de este vehículo lo subía todo y los apuraba. Y ahí lo conocí a don Alejo José, quien todavía está al frente de un sector de la comunidad de San Miguel Chico. Y le pregunto qué paraje era y él me dice San Miguel. Y le digo a dónde se iba la gente, por qué lo llevaban así. Y me dice, se van al Poroto. Y qué triste, ¿no?
ver cómo por centavos se iban a tan lejos, porque la verdad que iban a cosechas que son cerca de Vallivian, más adentro de San Martín, lo que era el Sopote al fondo, porque en esa parte hay plantaciones de poroto, y lo llevaban en unas condiciones tan inhumanas, que la verdad que de ahí cuando te volvés de eso no podés dormir, ¿me entendés? Te decís, ¿dónde estará esa criaturita que yo vi que la alzaba a la señora y la llevaba, estará bajo el sol, estará en una vivienda, tendrá cama, tendrá alimentos, tendrá agua? Y bueno, y de ahí que no abandoné el Chaco, empecé a trabajar en cada oportunidad que tenía. Usted sabe que he pasado por varios ministerios. Este ministerio ha ido cambiando a lo largo de estos años. Primero fue desarrollo humano, después fue derechos humanos, y ahora es asuntos indígenas, y después fue asuntos indígenas y desarrollo comunitario, y hoy asuntos indígenas y desarrollo social. Y todas las veces que pasé por estos ministerios, siempre mi trabajo y mi lucha con quien llegaba era que me permita seguir trabajando en el Chaco. Y así conocí a muchas comunidades. Conozco comunidades de Rivadavia, Banda Sur, de comunidades de criollas también, que en muchos casos también están en situaciones de vulnerabilidad al fondo de todo lo que es Morillo, La Salvación, El Gritao, que la verdad que nunca pensé que iba a conocer todo eso, y le doy gracias a Dios, ¿no? Porque me ha dado la posibilidad de llegar ahí en La Salvación, una cosa así, que llegué en un marco de una emergencia. Íbamos con el equipo sanitario, porque a mí me gusta, no soy una funcionaria que va a recorrer el operativo y después se vuelve. A mí me gusta quedarme, me gusta aportar, me gusta trabajar, me gusta ver que los chicos sean atendidos, que las madres vengan, porque a veces es difícil, las madres a veces son un poco reacias a la atención sanitaria en algunos lugares. Y ahí en La Salvación me tocó convencer a una señora de criolla de que salga en el vuelo sanitario, porque estaba embarazada y estaba con la presión alta, que podía ser una preeclampsia, y no quería dejar sus hijitos. Tenía miedo a que el marido le llame la atención porque ella se iba sin haber pedido permiso. Entonces la convencí, le dije que yo me iba a quedar en su casa hasta que su marido llegue para yo explicarle por qué ella se había ido, y me quedé 8 horas esperando que llegue el marido, y me quedé ahí porque había cumplido con mi palabra de que ella se vaya, y que yo iba a explicar por qué ella se había ido. Y la verdad que el marido muy agradecido, hasta el día de hoy nos seguimos hablando por teléfono cuando ellos tienen señal y salen para el pueblo. Y ahí conocí a sus hijos, tenía algunos chiquitos que tenían problemas con discapacidad, retraso madurativo. Entonces empezamos a trabajar para ayudarle a hacer la pensión. Y esas cosas creo que forman parte de la emergencia social, que no es lo que uno ve todo el tiempo en los diarios, sino que por ahí hay una cuestión que dicen de la emergencia social siempre va devenido el asistencialismo. Y creo que no, que la emergencia social tiene que ver en eso, encontrar a una familia como esta, que no ha recurrido al Estado en muchos años. Tenía hijos que tenían 14, 16 años y no tenía una pensión, y le correspondía porque los chiquitos tenían. Entonces creo que esos son los casos que uno debe abordar y debe llevar adelante. Después, a las 2 semanas, nació el bebé, un varoncito que hace poco cumplió 1 año. Y la verdad que cuando vos ves esa criaturita, es decir, valió la pena irse, que me piquen todos los mosquitos habidos por haber, porque la verdad que realmente el que alguna vez va a La Salvación lleve 3 potes repelentes, porque va a quedar, viene toda brotada de todos los mosquitos habidos por haber, que me agarraron a mí nomás, porque era para decir, yo no mandaba con todos los mosquitos encima. Pero vos lo ves hoy y decís que valió la pena, y que ir tantas horas, tanto calor. Yo sufro de la presión también, de presión alta, y es verdad que muchas veces cuando voy ahí ni me acuerdo. Y es cuando más, o sea, riesgo tengo por el clima y todo. Y la verdad que
que siempre me acompañan, ¿no? Yo tengo uno ahí arribita que me acompaña siempre. Bueno, su lado es uno de los lugares más sensibles de la provincia, porque usted es el gobierno de la provincia, en lugares en los que la gente incluso no llega a aceptar un gobierno, ya que tienen una cultura muy particular, ¿no? ¿Cómo se llega a esa gente que no los reconoce, ¿no? Como gobierno, que tienen su cacique, que tienen su historia? Para mí fue muy difícil, y fue muy difícil en toda la parte de Sopota, en la parte de esta parte de los Montará, y también en la parte de la Ribera, de que convencerlo de que uno es un servidor público. Y que entré yo a tener confianza, y que muchos caciques puedan tener otro trato conmigo desde el lado más humano, desde el lado de la amistad, porque yo me siento amiga de todos ellos y me siento una hermana más. La verdad que si a mí me invitan a la inauguración o a la presentación de una iglesia, porque ellos son cristianos, anglicanos, y todo, y voy y los acompaño, porque ese es ese momento íntimo de la comunidad, y en donde yo también me siento parte de ellos, y eso me ha llevado a que ellos puedan tener confianza en uno, y a través de eso uno va haciendo otros lazos con ellos, y vamos entrando. Por ejemplo, era muy difícil hacerles entender que yo no podíamos hacer un pozo de agua en tal lugar, porque sabíamos que esa tierra estaba en conflicto. Entonces, hablando, mediando, como se dice, buscando acuerdos, logramos con el tiempo, bueno, poder hacer un pozo de agua en donde nosotros veíamos que correspondía, era factible. O a veces ellos dicen, no, acá quiero el pozo, y la verdad que el agua es fea, no es lo mismo. Entonces, hacerles entender que no es viable lo que piden. Y bueno, pero con todo esto de la mitad, yo en Desemboque tengo un gran cariño, porque ahí es donde conocí a toda la familia Naquín, y yo llego a ellos a través de la emergencia, pero también de un informe periodístico que se había hecho, que los chiquitos eran indocumentados. Sí. Y bueno, a raíz de eso hemos empezado a trabajar con el tema de documentos, y ya ahí yo los conozco a todos, a Tilio, a la Celia, y por ahí todos me dicen cómo yo me recuerdo los nombres de la mayoría de todos, pero creo que eso es cuando uno hace territorio. Es lo mismo que la casa, o sea, o el vecino, o en el barrio. Vos no te vas a olvidar el nombre de tu vecino cuando lo ves seguido, o la gente. Y bueno, eso me pasa con ellos. Yo me acuerdo el nombre de prácticamente todos. Desde que voy a una comunidad, y cuando no los veo, ya los extraño también, y ya empiezo a preguntar que dónde está Fría, o dónde está la Maximina, o dónde está el cacique, qué ha pasado. Y entonces porque ellos tampoco no es que te dicen, no, este se ha ido al médico, por eso no está hoy día para el operativo, o no, ellos, o sea, vos le tenés que preguntar. Entonces ahí recién vos vas a tener. A mí me sirvió mucho el censo que hicimos en el 2010, hicimos un censo en toda la población de Santa Victoria, parte de Morillo y parte de Rivadavia, Banda del Sur, que eso me permitió conocer con profundidad cuántas familias tiene cada comunidad, cuántos adultos mayores, cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos indocumentados. En mi censo, como yo le digo, más casero que otra cosa, pues un censo que me sirvió a mí mucho. Yo había sacado que había una población de 1.800 personas indocumentadas en ese momento, en el 2010, de lo que nosotros habíamos podido registrar. Entonces ahí empecé a trabajar junto a la doctora Mónica Antacle, que fue un pilar fundamental y una compañera que me ha acompañado en todas estas locuras y estos operativos en el Chaco, con el primer decreto 90, que era solamente para asentar a niños hasta 12 años de edad. No podía inscribir a los adultos. Y con eso hicimos la primera tanda de niños menores de 12 años, y después ya llegaron todas las reglamentaciones y todas las leyes a nivel nacional que nos permitió avanzar. Pero todavía tenemos muchos problemas de indocumentados, por lo que ellos muchas veces
se trasladan de un lado al otro y cuando va el operativo no lo encontrás. O cuando lo encontrás no tenés todos los papeles que tenés que tener para hacerlo, o no tenés los testigos, porque los testigos tienen que ser, o sea, para acreditar que es la persona, tienen que ser de su misma comunidad. Entonces yo estoy haciendo un operativo en La Esperanza, no pueden acreditar que esta persona es de ese lugar, sino tengo que ir al cacique del Bravo, de San Miguel, de donde es, ¿me entendés? Entonces eso se me dificulta. Pero hay muchos que por ahí te dicen también que nunca han tenido documento. Entonces uno tiene que investigar. Y al investigar todo, bueno, yo me aprendí el árbol genealógico de todo. Por ejemplo, sé que los de Sopota son todos familiares de vertiente chica. Por ejemplo, que era don Frías, don Frías Timoteo, era pariente de Frías Heliberto, que es el cacique de vertiente chica, y cuando conversas con ellos vas a entender todo cómo fue su vida. Por ejemplo, te puedo decir que la familia Negrito quedan solamente 3 hermanos, fallecieron todos y los negritos quedan, bueno, y Ramón, Ignacio y doña Negrita Catalina, que son los últimos negritos, o sea, y después su descendencia ahora en hijos, ¿no? Claro. Pero son los hermanos que quedaron. Y yo decía, ¿por qué? Me decía, porque Negrito no es un apellido normal. Entonces, como ellos cuentan que en algún momento eran de apellido Negro, eran sus abuelos, pero como ellos se dividen y se pelean, entonces se llamaron Negrito. Y entonces quedó así, vos le tenías que respetar porque eran los Negritos, y ellos son 3 hermanos. Eran creo que 6 y fallecieron el resto. Y así te vas dando cuenta y lo vas conociendo. Y te vas dando cuenta que qué linda cultura y qué cosas hermosas que tienen ellos para contar y transmitir, y tan distinto y tan sano, ¿no? Claro. Tan sano, porque y te cuentan cómo han andado todo el Chaco. La verdad que es muy lindo. Y yo, por ejemplo, a Ramonita Fría la ubico y la conozco porque tiene su chiquito con discapacidad, y la trajimos, la tuvimos internada, todo acá en el hospital de niños, y después, bueno, fue trasladada a Tartagal y necesitábamos hacerle los documentos porque era indocumentada. Entonces empezamos a ver quién eran los familiares y todo esto. Y bueno, y así empezamos a tejer y a encontrar todo el árbol genealógico. Ahora, por ejemplo, en estos momentos lo tenemos a don Santillán Antonio también internado en el Hospital del Milagro. Y don Santillán, a veces que fuimos, me decía, no tengo documento, nunca tuve documento. Él tiene 2 hijos, Karina y Marcelo, que también son indocumentados, adultos mayores, y no les pude hacer nunca el documento. ¿Por qué? Porque el padre no tenía documento. Entonces primero le tengo que hacer al padre, después hacerles a ellos. Entonces en los registros de la escuela, en algún momento de algún año, mira, vamos a sacar de acá 20 años, me vuelvo yo más o menos, un poco más todavía, y la maestra nos presta y yo me siento en la escuela rural a ver todos los registros, quién iba. Y va a ver que hay una diversidad de números de DNI, todo el tiempo van cambiando. ¿Por qué? Porque, o sea, los operativos venían y pues ya era indocumentado y ahí nomás te hacía el trámite. Y no había un censo, un seguimiento. En cambio ahora yo, por ejemplo, tengo mi censo y en un primer momento tenía muchos cuadritos en blanco en el 2010. Y hoy veo mi censo y esos cuadritos han empezado a tener números, y eso también te da realmente decir que bueno, ¿no? Todo lo que se ha hecho de a poquito, ¿no? De a poquito, porque la verdad que el trámite de documentación no es de un día para el otro, pasa por todo un sistema, tanto desde el juzgado a todos los organismos que tienen que avalar. Y don Antonio, en caso especial, porque él me decía, no tengo documento. Entonces yo había traído varios documentos que había encontrado en esos registros. Y vengo y busco todos los documentos y él tiene documentos. Fue asentado, tiene su partida de nacimiento, y él tiene 62 años y vivió casi 20 sin DNI. Porque nadie se puso a buscarle la partida de nacimiento o a investigar cómo era. Y hoy no tiene pensión, no tiene nada, porque supuestamente era un indocumentado y no es un indocumentado. Así que bueno, encontramos la partida, aprovechamos que lo tenemos acá y le vamos a hacer todos los trámites coordinados con el registro civil. Pero vuelvo a decir que esas cosas uno lo puede saber cuando conoce el terreno y tiene
y está todo el tiempo ahí. No es una visita una vez al año y que me vuelvo, sino el andar y estar y conocer es fundamental para cualquier aplicación de políticas públicas. Una cosa vos lo podés decir de atrás un escritorio y diagrama y te viene gente y te presenta cosas hermosas que quieren hacia allá y yo los miro, ¿viste? Así como diciendo, realmente sabés de lo que estás hablando, ¿viste? Y la verdad que a veces viste que yo no tengo muy poco filtro. Así que, pero no, yo creo que hay que conocer el lugar, hay que saber en qué tener. Y no solamente Rivadavia, conozco muchos lugares. Conozco Iruya, conozco Nazareno. A mí me tocó caminar 11 horas junto con, en ese momento, con el doctor Marinaro, que era mi compañero y mi jefe en abordaje territorial. Caminamos 11 horas para llegar a una comunidad y poder interceder y mediar para que ellos puedan correrse, porque corría el riesgo de desmoronarse todo el paraje, porque el río había avanzado mucho y había comido toda la parte. Y la verdad que fue un viaje de loco, como digo yo, pero también muy lindo porque te permite tener. Me acuerdo que ahí conocí a una señora que tenía problemas con un hijo por tema de salud. Entonces yo le dije que cualquier cosa, cuando vengan, nos vea a nosotros, nos busque, qué sé yo. Y la señora vino con el hijo tenía fracturas de las piernas y todo. Y me acuerdo que en ese momento, por ahí vos no atendés personalmente todos los casos, pero viene una de las chicas, la asistente social, y me dice que había una señora de Iruya, que era del paraje Bacoya, y que necesitaba una ayuda económica. Entonces yo le digo, bueno, que le hagan el informe, le entreguen la ayuda y todo, pero yo no fui en ese momento a hablar a la señora a nivel. Entonces se le hicieron todo, la señora pudo cobrar su ayuda económica. Cuando me toca ir a Campo La Paz, por una emergencia también, me encuentro a la señora en un paraje ahí en Abra la Cruz. Me encuentro a la señora y me dice, yo la quería agradecer, doñita, y yo la miraba y le decía, ¿de dónde me puede conocer, viste? Claro, yo le quiero agradecer, y qué yo, y le digo, con la plata que usted me dio, me autorizó, yo pagué la mula para poder llevar a mi hijo a la casa. O sea, porque ahí todo el transporte se cobra, el transporte caballo a mula, el viaje en camioneta, todo es plata y no hay nada de solidaridad, que yo tengo un caballito, te presto, claro, te saco hasta la ruta, no, todo. Y la verdad que de eso viven, ¿me entendés? En esos lugares. Y la señora me agradecía y yo decía, mira, ¿no? Con tan poquito, porque calculo que no le habría autorizado una gran cantidad, porque siempre mis ayudas son mínimas, no puedo dar. Tan poquito hemos logrado que esa señora pueda acercar a su hijo de su operación en una mula hasta su casa, porque solamente se llega ahí por herraduras por tema de herradura, de caminos de herradura, ¿me entendés? Entonces uno dice, no, mira, con tan poco se ayuda. Entonces yo creo que cuando muchos me hablan ahora, uy, Edith, ¿qué va a pasar con todo esto de la reducción y con todo esto de los achiques de la modernización y la reestructuración de los gastos? Les digo, para mí no es nada de lo que yo no haya vivido todos estos años. Yo siempre he trabajado con lo justo y necesario, y el que ve y me audita todo lo que ha salido desde mi área en el 2007 a la fecha, todas ayudas económicas, todo lo que se puede hacer, van a saber que no es nada a comparación de otros gastos que se hicieron. ¿Usted considera que el estar hoy al frente de este ministerio es un reconocimiento a su tarea? Digo, usted está, como bien lo dice desde el inicio de esta entrevista, desde que entró Urtubey a este gobierno, desde el lugar de abajo hasta hoy llegaron a estar a cargo de un ministerio. ¿Es un reconocimiento? Yo ya lo veo desde sí, que es un reconocimiento a todo el trabajo, pero no a mí solamente, o sea, como persona, sino a todo mi equipo que me ha acompañado, porque uno sola tampoco hace. Yo creo que es todo un equipo que llega
y que trabaja, porque detrás mío tengo un equipo que me acompañó en todas mis locuras, caminó conmigo 11 horas, ha cabalgado a Compuel conmigo también, otra tanta, se ha estado a 50 grados de calor en Santa Victoria Este, en Morillo, ha dormido 3, 4 noches en el monte, cuando te quedas varada porque no tenés posibilidades por lluvia y los caminos son intransitables y te quedas en el lugar. O sea, creo que es un reconocimiento a todo el equipo de trabajo, pero también llego en un momento en donde realmente necesitamos trabajar fuertemente estos 2 años para terminar una gestión en el 2019 y decir que hemos cumplido con la mayor cantidad de objetivos que nos planteamos desde el 2007 a la fecha, ¿no? ¿Cuántos son números, si es que los tiene, aquellas personas de comunidades originarias que todavía están indocumentados? Yo puedo decirte que nosotros hemos trabajado tengo un padrón de estos de 1800, tengo un padrón que nosotros, alrededor de casi 1000 personas, más de 1000 personas se han documentado, ¿sí? Pero también este padrón, este porcentaje varía, ¿por qué? Porque van naciendo nuevos niños. Claro. Y los que están alejados de la boca del registro civil no lo acercan a los poblados, ¿me entendés? Siempre están acostumbrados a ellos y esa es una cosa en que hay que cambiar y hay que trabajar, en que siempre esperan un operativo para documentar a sus hijos. Y eso es el desafío, ¿no? Hacerles saber que cada vez que nace un niño debe concurrir a sentarlo y no esperar este operativo, porque hoy están dando todas las condiciones. En todos los municipios tenemos una boca del registro civil digitalizado para poder hacer esto de DNI, pero les cuesta a ellos, ¿no? Muchas veces eso. Entonces, eso de que siempre esperar el operativo, creo que eso es lo que tenemos que cambiar y hacer ver que está ahora el servicio más cerca. Hubo en su momento denuncias respecto a esta gente inescrupulosa que utilizaba a las comunidades originarias para estafarlos. Les quitaban las tarjetas de las pensiones, les quitaban el dinero y los conformaban con muy poco. ¿Ustedes han logrado ver esta situación, hacer algo al respecto? Todos nosotros cada vez que vamos siempre conversamos y estamos previniendo en esta situación. Ahí tenemos un caso particular de un hermano de Misión de la Puntana que asustado abandonó la Puntana y se fue a vivir al otro lado del país de Bolivia porque firmó como garante por tema de motos que adquirían, porque hay muchos, en este tiempo de cobro hay muchos comerciantes inescrupulosos que van y buscan, le entregan una moto a un originario y te hacen quedar la tarjeta de cobro, te hacen quedar hasta el documento en muchos casos y te piden una garantía. Bueno, este hermano salió de garante y resulta que parece que este mismo comerciante no debitó, no pagó la moto, no sé qué pasó, o eran varios, que tuvo varias garantías él, que le llegaron una citación al juzgado comercial y el hermano se asustó y abandonó todo y se fue. Entonces, en eso estamos trabajando, estamos poniendo un abogado para que acompañe. Si bien el hermano está del otro lado de la frontera de Bolivia, los hijos están de este lado, así que lo estamos convenciendo que venga, que acá hay un equipo que lo va a ayudar, lo va a asesorar, porque esto es claramente una estafa, ¿me entiendes? Ahora, respecto a eso, se están poniendo equipos técnicos en las distintas comunidades para capacitar, porque es fácil engañarlos, lamentablemente. Sí, estamos trabajando. Asuntos Indígenas, la Secretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario tiene un equipo de abogados que acompañan estos procesos judiciales que se van presentando, pero que también estamos trabajando en esta prevención del delito comercial, como se llamaría, o la estafa comercial que realizan a la mayor parte siempre a los pueblos originarios. Van con muchas propuestas de comercio a esta gente. Y a ver, nos pasó un caso también de un hermano que ha cobrado la asignación universal por hijo y que él cobró por todos sus hijitos y cobró por una nenita que tiene discapacitada, ¿sí? Y cuando fue a cobrar,
le pagaron buena cantidad de plata y después pasó por un comercio y quiso comprar mercadería y todo y tenía que le habían pagado de menos. Este comerciante, gracias a Dios, criollo y buena gente, le dijo, ¿cuánto has cobrado? Y entonces dice, no, yo cobré, a mí me han dado esto, pero el papelito decía otra cosa. Este comerciante fue, hizo el reclamo y la verdad que, bueno, esta persona dijo que se había equivocado y le dieron la plata. Pero si esta persona no aparecía en el lugar, en el camino de este hermano originario, iba a ser, o sea, la verdad que él se iba a ir a su casa creyendo que había cobrado la gran plata y la verdad que le estaban debiendo mucho más. Entonces, todas estas cosas hay que estar atentos porque la viveza de otros muchos y de otros oportunistas siempre están y la verdad que siempre están para el más débil, ¿no? Porque no es eso que solamente ir detrás del que menos tiene, quitarle lo poco que recibe también. ¿Ya tienen un porcentaje aproximado del presupuesto que se está presentando hoy en la legislatura para su área? No, estuvimos trabajando, ayer estuve con el jefe de gabinete y bueno, la verdad que terminaban de armar todo para presentar hoy, así que hoy, pero la verdad que tenemos un buen presupuesto, no es un presupuesto reducido, así que vamos a poder trabajar bien. Organizadamente, sin derivar cosas en donde no corresponda o innecesarias, porque sí se puede hacer muchísimas cosas y creo que mucho mejor todavía. Su área después de las 6 de la tarde, ¿cómo se maneja con los móviles? ¿Va a poder utilizar? ¿Están dentro del espacio? Estamos conversando, bueno, que son cosas que tenemos que terminar de armar con el jefe de gabinete y de las prioridades, porque nosotros tenemos un área que es de emergencia, o sea, la emergencia no para a las 6 de la tarde, o sea que nosotros, tanto defensa civil como emergencia social, si tengo un incendio o tengo alguna situación de un evento climático, yo no puedo esperar a salir a las 8 de la mañana porque a las 6 de la tarde ya no me dejan, la verdad que eso no se puede, así que eso lo estamos conversando para regular eso y que pues, lo pongamos en papelito bien en claro, quiénes y cómo podemos usar los vehículos. Claro. Y nosotros aparte estamos entrando en una etapa de emergencia que es nuestra emergencia fuerte. Yo digo, esto es como los turistas, ¿viste? Que tienen su temporada alta y su temporada baja. Claro. Mi temporada alta de emergencia es esta, empieza en octubre y termina en abril. Exacto. Hablando de su temporada alta, vamos a Defensa Civil, que es un área que ha estado siendo observada por mucho tiempo, desde la muerte lamentablemente de estos brigadistas. ¿Cómo están hoy las cosas en prevención en el área de Defensa Civil? Bueno, ahí hemos organizado con el secretario Néstor Ruiz de los Llanos y el subsecretario Daniel Barroso, que han quedado confirmados en el área. Estamos organizando, ahí tenemos mucha gente mayor que ya se ha jubilado, entonces estamos viendo cómo organizamos el personal, pero estamos trabajando con los brigadistas, en este momento estamos preparando todo lo que va a ser el trabajo con el Dakar, que ya estamos a nada, y también con el operativo que va a ser para acompañar a todas las personas que pasen por nuestra ruta SICO para la llegada del Papa en Chile, que va a ser el 18 de enero, que también todo eso tenemos que trabajar. Y la verdad que acompañado de todo el personal, ¿no? Porque vuelvo a decir que por más que vos puedas cambiar el secretario, el subsecretario, no somos nada si nosotros no estamos acompañados de todos los que formamos parte de eso. Y estamos trabajando muy bien con todo el personal. Ahora estamos viendo de poder... tenemos reuniones con los bomberos, que es un brazo fundamental en todo lo que es defensa civil. Ya se ha reunido el secretario, ha ido coordinando algunas cosas en el marco de la emergencia para que estemos un poquito más organizados, y hasta ahora vamos bien. Si bien el defensa civil tenemos mucho personal que se ha jubilado, estamos tratando de organizar con la mano, con el personal que tenemos, la mejor posible, ¿no? Y seguramente va a haber algunas novedades también para defensa civil en algún momento que nos autoricen que todo lo que tenemos planificado para eso.
¿Una autobomba, algo por el estilo? Y la verdad que generaron, o sea, un poquito más del recurso humano, capacitación. Hay personas muy valiosas dentro de Defensa Civil. Y para mí Defensa Civil es algo muy especial porque la formación que tengo en emergentóloga climática la tengo de la mano de mi gran profesor que fue Lucio Ganami. Y que la verdad que es una de las cosas que me entristece haber llegado a este cargo y no estar acompañada por él, ¿no? Quien yo sé que hoy hubiera sido un brazo muy fuerte y la verdad que hubiera estado tranquila, bien tranquila al lado de él, pero yo sé que de donde está siempre nos está guiando y Lucio para mí fue una persona muy especial y me enseñó todo lo que sé en emergentología, en climática, me lo enseñó él. Muchas gracias, Edith, muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias.